cuando están cerca del lugar que les corresponde evolucionar. Y se le llama heterotópica, bueno, rama ascendente y tercero macetado. Entonces, hay que hacer una historia clínica, hay que solicitar los exámenes de laboratorio necesarios. La mayoría de los pacientes que realizan la cirugía de tercer molar son pacientes jóvenes. En la actualidad se hace una cirugía de tercer molar con indicación de ortodoncia y en algunos casos se realiza cirugía de tercer molar en pacientes adultos. Debemos recordar que mientras el paciente es joven tenemos menos problemas. Cuando el paciente es adulto tenemos mayor probabilidad. Entonces tenemos que decidir si verdaderamente justifica hacer la exodoncia quirúrgica. Y esto se debe a que las personas mayores tienen mayor esclerosis del hueso, por lo tanto hay mayor resistencia para los procedimientos que hacemos y puede ocurrir infecciones o puede ocurrir fracturas. Debemos recordar que un punto débil de fractura es la unión del cuerpo mandibular con la rama ascendente, el ángulo. Entonces, si aplicamos una fuerza que no es la adecuada, entonces lo que vamos a poder conseguir es una fractura. Entonces, es una cosa que queremos evitar. Existen varias clasificaciones que nos permiten determinar el grado de dificultad, ¿no? La clasificación que vamos a hablar ahora es la clasificación de Wien, que está orientada a ver los ángulos en que viene la exodoncia, que viene la tercera molar y planificar la exodoncia. Y la otra clasificación es la clasificación de Pellegrino, que nos da la distancia de la segunda molar, la carita de la segunda molar y la rama ascendente, y también nos da la profundidad. La profundidad A, B o C. Mientras más profunda, es más compleja. Mientras más profunda. Mientras menos espacio, es más. Las piezas dentarias deben funcionar en el cuerpo. Pero ustedes se van a dar cuenta que la tercera molar está una parte en el cuerpo y la otra parte en la rama. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando está en la rama? Debemos saber por anatomía que la rama es mucho más densa que la parte igual. Y esto hace que el abordaje sea exclusivamente por vestibular. Hay algunas técnicas que describen igual, pero usualmente han ocurrido muchas fracturas y se han dejado acá. No. Ya. Ok. Vamos a ver ahora la exodoncia de dientes retenidos y el procedimiento quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. El paciente muchas veces está asintomático, pero cuando nos viene a buscar por dolor. En algunas oportunidades nos viene a buscar porque el cirujano dentista ha verificado una inclusión y deriva para ver si es necesaria la cirugía. Siguiente, por favor. La mayoría de veces, como es tercer molar, se complica con caries y la caries grande origina lo que es la fractura dentaria. Entonces vemos pacientes con fractura dentaria. Esta cirugía no es una exodoncia simple. Vamos a tener que hacer un procedimiento de cirugía abierta. Siguiente. Vamos a repasar las técnicas. Siguiente. Entonces hay una fase pre y una fase en la cual se evalúan los factores que puedan causar el grado de dificultad quirúrgica, ¿no? Y dentro de los factores están los que ya hemos mencionado. Uno de ellos es la edad del paciente. A mayor edad, mayor probabilidad de complicación. El estado general del paciente. Si es un paciente sano, es un paciente con alguna enfermedad sistémica. Y otro aspecto importante es la apertura de la boca. Mientras el paciente puede abrir la boca, lo que nosotros consideramos un rango más adecuado, va a haber menos dificultad. Cuando el paciente tiene disminución de la apertura bucal, va a haber mayor dificultad.
Entonces, lo primero que debemos hacer, y lo vamos a ver, es revisar la articulación temporonómica. Siempre que vamos a hacer una cirugía, inclusive el mismo día de la cirugía, revisar la articulación temporonómica. Entonces, no solamente debemos hacer un examen clínico, sino tenemos que tener el apoyo de imágenes, ¿no? Dentro de las imágenes, la mandatoria para el tercer molar es la panorama. En segundo lugar, están las periodicales para ver el detalle. Y si está complicado, tenemos que solicitar una tomografía, ¿no? Si queremos tener mucho más detalle. Siguiente. Entonces, es muy importante que nosotros con el paciente le hagamos entender el procedimiento, cómo está la pieza dentaria. Y fíjense ustedes, esa inclusión está de manera vertical y está muy próxima a la rama ascendente. Ustedes saben que antes de llegar a la rama ascendente, por anatomía está la línea oblicuo-externa, la línea oblicuo-externa, dependiendo del paciente y de su fenotipo, en algunos casos va a ser mucho más densa, como vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. Entonces, los terceros molares tienen diversas posiciones, todos no son lo mismo, pueden estar en posición vertical, transversa, horizontal o distomolar, como ustedes también. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a reconocer y a clasificar para determinar un índice de dificultad. Siguiente, por favor. Pero también puede venir asociado a otros problemas, ¿no? Cuando ustedes vean que hay muchas inclusiones, entonces tienen que indagar, porque puede ser un paciente que tenga algún síndrome, ¿cierto? No es, digamos, entre comillas, normal que haya muchas contenciones. Siguiente. Tenemos líneas que más o menos nos guían. La línea amarilla superior corresponde al plano cruzal, la inferior corresponde al índice de la corona del cuello, ¿no? Y nos van diciendo más o menos la profundidad. Otro aspecto que siempre tenemos que evaluar previamente a la cirugía es la vinculación que puede tener la pieza dental con la proximidad al nervio dental, ¿no? Porque lo que queremos evitar es una anestesia posterior. Siguiente. Entonces, fíjese las posiciones del tercer molar, sobre todo cuando está vertical, en relación al nervio dentario que está graficado de amarillo, ¿no? Entonces puede estar próximo, puede estar contactando o lo puede estar abrazando como en el H, ¿no? En la figura H está abrazando prácticamente al nervio dentario. En este plano, como yo no tengo mayor información, solo en este plano tengo que solicitar una tomografía. Entonces debo solicitar una tomografía que yo encuentro alguna proximidad. No me va a bastar la radiografía. Bien. Entonces este es el concepto que llegada a la época de erupción se han quedado en dentro de la ¿no? Entonces este se llama una retención dental. Siguiente. Impactación se le dice cuando debe erupcionar, pero hay un obstáculo que cae, o sea, la raíz de un disco. Entonces ahí se dice que está impactada. Entonces tenemos ya dos conceptos retenidos, llegado a la época, no ha erupcionado, impactado, hay un objeto mecánico que impide su evolución extraósea. Siguiente. Y influido, ¿no? Cuando ha perdido fuerza de erupción, se quedó. Entonces aquí les había comentado al comienzo que podría estar cerca de su lugar de erupción o lejos del lugar de erupción. Si está cerca del lugar de erupción se llama ectópico. Está lejos se llama heterotópico. Entonces las inclusiones pueden ser ectópicas y heterotópicas. ¿Sí? Entonces fíjense, al lado derecho de ustedes hay una tercer molar que está incluida, pero está cerca de su lugar. Entonces por eso se le llama ectópico. Pero el otro tercer molar, del lado izquierdo de su mirada, está en el seno, o sea, está en un lugar que no le tiene. Entonces en este caso se llama inclusión heterotópica.
Ustedes están viendo que la infusión heterotópica debe ser derivada sin fármaco. No lo debe hacer el cirujano de práctica general, salvo que tenga mucha experiencia, tenga un nivel. Pero que hay gran posibilidad de equivocarse. Bien. Entonces, las otras causas de las retenciones pueden ser embriológicas y pueden ser sistemáticas, ¿no? Sistémicas. Dentro de las sistémicas pueden tener causas natales o causas postnatales. Las causas prenatales, a su vez, tienen que ver con problemas genéticos y también con problemas congénitos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando la mamá, por ejemplo, ha tenido el virus de la varicela, puede tener algún problema de patología que involucre tener esos dientes retenidos. Y genética, usualmente asociada a los maxilares pequeños, como la microgénesis. Y el maxilar es pequeño, definitivamente los terceros lunares no tienen espacio para funcionar. Siguiente. Las causas locales, que son las más frecuentes, ¿no? Es una posición del diente vecino, aumento de la densidad del hueso adyacente, inflamación, falta de espacio, pérdida prematura y necrosis. ¿Por qué extraemos? La mayor parte por pericoronavirus, o sea, inflamación del tejido blanco que está alrededor de la pieza que va a mencionar. Caries, reabsorción radicular con diente ya erosionada, por quistes y tumores, por fracturas coronarias y también por malformación dentaria, solamente con indicación de los En esto hay que tener presente de que la indicación siempre tiene que estar justificada, ¿no? Porque a veces hay un tercer molar que está totalmente horizontal, que está baja, y el ortodoncista por protocolo dice que haga extraer, pero si no hay patología no se debe extraer por protocolo. Como vamos a ver más adelante. O sea, el protocolo está muy de moda en nosotros, pero en la actualidad lo que se utiliza son las guías. La guía es lo que tiene o lo que quiere que hacer, pero el criterio médico es mejor. El protocolo es lo que tiene que hacer sin pensar, solamente dice por protocolo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien. Entonces es importante siempre la historia clínica, es lo más importante. En algunos casos hay que hacer interconsultas y en otros casos hay que tomar medidas previas antes de la intervención. En esto se refiere a que se necesita premedicación o necesita otro tipo de anestesia aparte de la anestesia local como la sedación o la anestesia general. Siguiente. En la evaluación radiográfica tenemos tres criterios: el acceso a la pieza dentaria, cómo están configuradas las raíces y las condiciones del hueso circular. Entonces, todos estos aspectos son importantes para que ustedes, cuando presenten el caso, den el informe de la evaluación radiográfica, ¿no? Porque ustedes van a presentar el caso de un paciente de tantos años, con indicación por ortodoncia, para hacer cirugía de aparte de que necesitan sistémicamente no comprometido, no hay antecedentes de coagulopatía ni de hipersentina. Entonces, radiográficamente se dice que el acceso a la pieza va a ser de esta manera, la configuración de las raíces como están y las condiciones del hueso que cada alrededor. Porque si hay esclerosis, ya saben que va a ser más bien. Y ahí tienen algunas imágenes que nos están diciendo los hombres que puede ser esta posición de la pieza dentaria, ¿no? Y ven combinaciones de inclusiones, impactaciones, bien. Esto me parece importante porque es una guía que te dice cuál es lo indispensable para poder hacer una extracción quirúrgica que tiene retención intraósea. Entonces, hay dos caminos,
pero el primero siempre va por historia clínica, estudio radiográfico, y hay que pedir, cuando se pide el examen en un laboratorio, un hemograma y un perfil de coagulación. En el perfil de coagulación básico viene el tiempo de protonita y el tiempo de trombo. Entonces, hacia el lado izquierdo está la osteotomía y monosección. Y hacia el lado derecho vamos a hacer osteotomía con monosección. Cuando es más simple, no vamos a hacer monosección, solamente una osteotomía, liberamos y traemos. Pero cuando es un poquito más complicado, vamos a tener que hacer monosección. Esto ya nos da una idea de todo el hospital que cuando hay osteotomía sin odontosección, se hace el corte y el retiro de los. El corte es osteotomía y el retiro es osteotomía. En ambos casos, pero allí intraoperatoriamente puede haber esta complicación. Puede haber sangrado, puede haber un enfisema y puede haber fractura cuando se usa la fuerza no controlada. Entonces, nosotros tenemos que hacer maniobras con fuerza controlada. En el caso del sistema, es un caso que ocurre frecuentemente en los países donde no existe el motor eléctrico químico, porque nosotros usamos arquitemato, que es un dispositivo que trabaja con aire. No es frecuente, pero cuando a veces empieza la mala disposición o la inadecuada disposición de las arquitemanas, tendría que hacer que ingrese el tejido, que ingrese aire al tejido. Entonces se forma una comunicación que se llama enfisema, y que este aire se va reabsorbiendo, pero si este aire está contaminado con el lubricante que está montado en el sistema, sí puede ser una situación verdaderamente preocupante. Entonces, en el lado izquierdo, después de hacer la osteotomía y ostectomía, se hace el éxodo. En el lado derecho, se hace primero la odontosección y después se procede a la. Entonces, esto está escrito por el doctor Carlos Navarro, pueden leer su artículo, está en 7. Entonces, nosotros tenemos que tener algún criterio para poder decir, ¿no?, cuál es la dificultad que va a aplicar la acción. Y estos dos índices, que son antiguos pero no tienen validez todavía, es el de Winter y el índice de Pelley. Entonces, Winter, ¿qué me va a indicar? La relación espacial. Y Pelley-Gregory me va a indicar profundidad y el espacio disponible. Profundidad y espacio disponible. ¿Cuál es el espacio disponible? El espacio entre la cara distal de la segunda molar y el borde anterior de la rama ascendente. Si ese espacio es igual que la corona, es favorable. Si ese espacio es menor que la corona, entonces hay que tener mayor cantidad de osteotomía. Siempre. Entonces, ahí veis la clasificación de Winter, que toma los ángulos en base a la perpendicular del eje mayor de la segunda molar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se traza una perpendicular al eje mayor y se traza también una perpendicular al eje mayor de la incluida. Como está incluida, la más frecuente en la molar inferior es la mesioangular, que es la que ve superior izquierda. Pero también puede estar la distoangular, que es la inferior izquierda. Entonces ya saben que mesioangular es más sencillo, lo puede hacer definirse. Pero cuando está la distoangular, que es la última de abajo, entonces es más complicado. Ya, ese es el primer parámetro. El primero lo puedo hacer yo, el segundo lo voy a tener que hacer con el docente o lo voy a tener que derivar al máximo, ¿no? En el superior también existe la mesioangular en la línea que sigue y la distoangular. Entonces,
había dicho que en el superior, en el inferior, el medio angular es más sencillo, el medio angular es más difícil, que en el superior está perfecto. Que el superior está perfecto. La vista angular es más sencillo porque ustedes aplican una fuerza y inmediatamente el diente va hacia abajo, ¿no? En el punto indicado. Mientras que en la medio angular superior, ustedes aplican una fuerza inadecuada y la molar puede irse hacia fosa telcomaxilar y a fosa telcomaxilar. Entonces es al revés. Medio angular inferior, medio angular superior. Y después tenemos las piezas invertidas, las horizontales, y esto nos va a dar, Twitter nos va a dar la relación espacial, ¿no? La iluminación. Siguiente. Y siempre se tiene las líneas WAP, ¿no? que es blanca, línea amarilla, ámbar y línea roja, ¿no? Que ustedes lo están viendo ahí para tener una idea de la profundidad. O sea, vemos el plano cruzado, vemos la línea oblicual externa y vemos la incisión que se debe hacer, perdón, el corte que se debe hacer en la pieza externa. Obsérvense que en la vista angular es mucho más difícil. Peli Gregory nos da la relación con respecto a la rama ascendente y nos da también la profundidad. O sea, Peli Gregory nos da dos datos. Ya la primera es clase 1, 2 y 3, que es la relación de la tercera molar con la rama ascendente. Y si ustedes miran la superior izquierda, ven que es clase 1, porque la distancia que hay entre la distal de la segunda molar por lo anterior de la rama ascendente es mayor que la corona. Va a tener menos dificultad. Pero conforme usted avanza, ustedes se van a dar cuenta, en la clase 2 es menor. Y en la clase 3 prácticamente toda la corona está en la rama ascendente. ¿Está claro? Voy a hablar. Y en cuanto a la profundidad, se dice posición A, posición B y posición C. La posición A es cuando el borde de la cara cruzada de la tercera está a nivel del cuello de la segunda. Cuando está más abajo y cuando está más adentro se llama B y C. Entonces ahí tenemos relación del espacio y profundidad. Siguiente. Entonces acá es el repaso que ustedes pueden tener con respecto a clase 1, clase 2, para que puedan entender con mayor tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Y la posición de profundidad, posición A, posición B, posición C, que son los puntos más altos, intermedios y más bajos. Siguiente. Entonces, esto es lo más importante. Acá se está uniendo las dos clasificaciones. La clasificación de Winter, que nos va a dar un índice. Entonces, ahí está la clasificación, la relación espacial, la profundidad y el espacio disponible. O sea, la primera parte corresponde a Winter y las dos partes finales corresponden a Winter. Todo eso da un puntaje. Todo eso da un puntaje. Siguiente. Entonces, de 3 a 4 puntos es lo que ustedes pueden empezar a hacer, que es la dificultad mínima. De 5 a 6 puntos, la dificultad moderada, ya cuando tengan un poquito más de experiencia, y de 7 a 10 puntos de lo que dedica la más. De 7 a 10 puntos se dedica. Pero el 95% está entre de 3 a 6 puntos. Entonces, eso lo puede hacer el cirujano dentista de la clínica general que está capacitado para poder hacer este procedimiento. Entonces, no van a tener mayor complicación. Siguiente. Bueno, ya vamos a la parte con más técnica. Siguiente. Cuando vamos a hacer cirugía, lo primero que tenemos que hacer es ir al libro de anatomía, pero no ver la anatomía efectiva, sino la anatomía topográfica. Y más específicamente la anatomía quirúrgica. ¿No? Entonces, repasamos todo lo que es la anatomía quirúrgica y vemos cómo es el hueso, cuáles son la disposición de los tejidos blandos, que
en la zona que vamos a intervenir. Bien. Entonces, este es importante. Fíjense al lado superior izquierdo. Es un tercer molar erosionado. El tercer molar erosionado. Ustedes saben que cuando la pieza se erosiona, se forma el hueso alveolar. Cuando se extrae la pieza, el hueso alveolar desaparece. Entonces, cuando el molar erosiona, arrastra hueso y forma el hueso alveolar, que es lo que ustedes también. Hacia bucal, fíjense el grosor del hueso. Y hacia lingual, lo delgado que es el hueso. Todo nuestro procedimiento va por vestibular. No entramos por igual. ¿Por qué? Porque miren, cuando está incluido, fíjense la proximidad de la raíz al nervio neural. ¿Y el puntero? Pues el puntero señala el nervio lingual. Lingual nervio. Nada. Ya, no importa. Ustedes lo pueden ver. Miren, un incluido la proximidad que tiene al nervio alveolar. Son milímetros. O sea, si vamos. Y fíjense que hacia el igual está el músculo miloideo, que es el piso de la boca, y hacia vestibular está el músculo lucidador. Pero sobre el miloideo está el nervio lingual, y debajo del miloideo está el nervio miloideo. Entonces, estas son las estructuras que están más próximas. Entonces, cuando nosotros usamos la presa en sentido transversal, como la tabla lingual es delgadita, nos podemos pasar. Entonces, hay que tener bastante cuidado y recordar siempre la anatomía. Bueno, estamos próximos a la fuerza. Siguiente. Y puede pasar esto si aplicamos una fuerza inadecuada. Se rompe la tabla lingual. Fíjense cómo se fastidia el músculo miloideo, o sea, el dolor que va a sentir el paciente al ir, al pasar los alimentos, va a tener mucho tiempo hasta que repare esa fractura, que va a reparar sola, o va a reaccionar ese fragmento de hueso con el cuerpo extraño. Pero la pieza dental se puede ir a piso extraño, o sea, debajo del miloideo. Es una complicación indeseable, ¿no? Pero, ¿y por qué les repito esto? Porque la cirugía no se hace con fuerza, se hace con tiempo. Si la cirugía se hiciera con fuerza, solo haría cirugía no. Cada vez en el mundo hay más cirujanos, un poco más. Muchas cirujanas. En México, en un congreso me sorprendió la cantidad extraordinaria de cirujanas un poco más. Bueno, siguiente. Los dientes pueden ser asintomáticos. Ya les dije que en el examen extraoral lo primero que hay que ver es la probabilidad de que examinar que no haya ganglios cingulados, ¿no? Porque si hay ganglios cingulados significa que hay una inflamación producto de una reacción que puede ser también infecciosa a nivel del tercer molar, ¿cierto? Los síntomas que usualmente presenta el paciente cuando tiene dolor es por una pericortal. Bien. En el examen intraoral, acuérdense, la apertura de la boca es muy importante. Siempre que usted vea a un paciente con la mandíbula hacia atrás, el paciente con mandíbulas atrás va a tener apertura limitada. Por lo tanto, la cirugía va a tener mucho más. Y aquellos también que tienen alguna enfermedad sistémica, como la esclerosis, por ejemplo, la apertura es bastante. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, siempre buscar patología asociada a los dientes que están adyacentes, ¿no? Tener cuidado con la corona, porque a veces por sacar una tercer molar sacamos o rompemos una corona y el paciente va a estar muy asustado y va a querer que recogamos eso. Por eso que es importante
decirle al paciente, durante la cirugía puede haber fractura de la corona. Entonces, y tiene que aceptar ese riesgo y lo tiene que asumir él, no tenemos que asumirlo nosotros. ¿De acuerdo? Por eso hay que estar detallado. Siguiente. Y también ver cuando hay otras enfermedades sistémicas. Entonces, es importante saber que en enfermedades Paget, por ejemplo, en la cual hay una alteración del metabolismo óseo, entonces es muy difícil hacer cirugía porque puede estar afectada la reproducción y la reproducción. Bien. Bueno, para que ustedes lo lean. Presencia de quistes y tumores también es importante. ¿Por qué es importante a veces indicar un tercer molar? El tercer molar que puede estar asintomático. Cuando el saco pericoronal, o sea, lo que refiere es de 1.5 a más, es probable que ese saco pericoronal pudiera ser en el futuro un quiste. Entonces, podríamos indicar la exodoncia quística. Siguiente. Entonces, miren estas piezas, todavía, como ustedes saben, el grado de dificultad. Es una pieza, de acuerdo a Winter, serían estas que están invertidas. En lugar de estar hacia arriba, hacia arriba son las raíces. Siguiente. Entonces, las indicaciones son caries, los dientes adyacentes, problemas periodontales en el tejido blando, la pericoronaritis y también la presencia. Fíjense, en la superior derecha hay un tercer molar que está retenido, ¿no es cierto? Como está incluido. ¿Y en qué posición está? ¿Una posición heterotópica o ectópica? Sí, está en la rama ascendente, y en la rama ascendente es resultado. Entonces es una posición heterotópica. Entonces fíjese, y muchas veces se hace curación de tratamiento y no se toma una panorámica. Y en la panorámica se ve porque hay una tumoración que ha estado bastante tiempo. Entonces, recuerdan que la primera clase de pero digo, la función maestra es el cuidado de la salud bucal. Si este paciente va por un tratamiento y nosotros no le indicamos una panorámica, entonces nosotros pudiéramos ser susceptibles de que no. Yo he ido para que me cuide la boca, me haga un blanqueamiento y nunca me indicaron esto y yo tenía un tumor ahí. Somos responsables. Entonces, les pongo un ejemplo. El paciente viene con un blanqueamiento, nosotros le decimos si ha tomado alguna panorámica una vez. Pero el paciente sí me tomaba. Nunca me tomaba. Sería con él. Es como el paciente que va donde el médico. El médico le va a preguntar, ¿tiene hemograma y tiene examen de orina? Esos son los exámenes básicos para saber cómo está el médico interno. Nosotros tenemos que saber cómo está la necesidad. Ya, siguiente. Ahí tienen algunos criterios. Yo les voy a dejar este proceso para que ustedes puedan tener la posibilidad de leerlo bastante seguimiento. Siguiente. Fíjense, este es un paciente y quiero que miren la rama ascendente del lado derecho de ustedes y la rama, perdón, el cuerpo mandibular del lado derecho y el cuerpo mandibular del lado izquierdo. Cuando no hay dientes, el cuerpo mandibular es más pequeño, ¿cierto? En diámetro, ustedes ven que hay un tercer molar que está incluido y está horizontal. Está horizontal y el paciente tiene 60 años. ¿Para qué vamos a hacer cirugía? Eso quiere decir que ese molar estaba ahí 40 años. Entonces, ahí no hacemos cirugía porque lo más probable es que si somos inexpertos en la fractura, entonces ahí están algunos criterios de exclusión. ¿Cuándo no debemos hacer cirugía? Cuando no hay pericoronaritis, cuando no hay carnitensia, cuando no hay tumor asociado, cuando los terceros molares están completamente lesionados,
cuando el molar retenido, como en el caso anterior, está asintomático. Nosotros lo hemos descubierto por la cirugía. La actitud que siente. Cuando hay estado sistémico comprometido, por ejemplo, un paciente diabético con una glicemia mal controlada, cuando hay edad avanzada, la transmisión es insuficiente. Siguiente, doctor. Y las contraindicaciones cuando puede haber daño a estructuras como el nervio dental, cuando la segunda molar está en mala situación y a veces lo que quiere es extraer la segunda molar porque no puede recuperarse con endodoncia ni con algún procedimiento conservador para que la tercera pueda evolucionar. Sobre todo cuando está muy mal. Ha habido casos que se ha hecho la exodoncia, por ejemplo, de un premolar que estaba irrecuperable, que estaba retenido y horizontal volvió a tomar fuerza. Bien. Los tiempos quirúrgicos, ustedes lo saben, lo primero, asepsia, anestesia. Segundo, anestesia, incisión. La incisión es quirúrgica, ¿cierto? El despegamiento del colgajo, el corte del hueso, el corte del diente, la limpieza, la reconstrucción del colgajo. Pero vamos a ver rápidamente esquema algunos de estos tiempos quirúrgicos. Usualmente tenemos dos tipos de diseño. El diseño envolvente, es diseño envolvente, ¿no? Este es un colgajo envolvente. Un colgajo envolvente tiene dos condiciones. Es muy complejo y no tiene descarga. Y lo vamos a extender hasta los dientes adyacentes con una incisión circular. Mientras más profundo, él va a ser más largo el colgajo. Mientras menos profundo, el colgajo va a ser más corto. Entonces, ahí ven ustedes la incisión y va siguiendo el contorno del cuello de las molares y premolares. Bien. Y tenemos el colgajo triangular. El colgajo triangular es aquel que se hace de carga. O sea, se hace una incisión hacia abajo. O sea, de carga. Ustedes lo ven, ahí está el B, es un colgajo triangular, y el C es un colgajo envolvente. ¿De qué va a depender? De la profundidad. Si está profundo, entonces tengo que ser una. ¿Sí? Pero si no está tan profundo, hago un envolvente. ¿Por qué? A menor trauma, menor respuesta metabólica, el paciente mejora pronto, se recupera con menor dolor. Siguiente, por favor. Cuando recién se empieza, es conveniente utilizar esta técnica, ¿no? Hacer pequeños cortes, como ustedes están viendo, y después esos cortes se van uniendo. Se van uniendo y se va retirando el hueso. Cuando ya se tiene práctica, se hace de frente. Pero al comienzo podría ser de esa manera. Entonces, ahí ustedes están viendo la osteotomía, después la ostectomía y hacia el lado derecho está la odontosección. Entonces recuerden que cuando está más profundo, a veces es mejor sacar la corona en dos partes y después sacar las cabezas. Siguiente. Acuérdense que cuando están verticales hay que trabajar bastante con la osteotomía y la odontosección y hay que tener bastante para evitar fracturas. Ahí ven los tipos de corte en cuanto a las posiciones. Fíjense, cuando es distoanular es más. Por eso todo lo que es distoanular en la inferior es mucho más. Siguiente, ¿no? Y al final viene lo que es la sutura. Quiero que se centren en la C y en la E y en la D. Como la secuencia de la sutura. Cuando nosotros vamos a mirar la letra D, cuando nosotros hacemos descarga, el primer punto de sutura es donde se inició la descarga, que ahí se ve como punto 1. Y el segundo punto de sutura es distal de la segunda molar. Si nosotros no queremos tener alveolitis
ese punto de sutura al distal de la segunda molar es el más importante. En el C, el primer punto, ahí no se ha hecho descarga, el primer punto es al distal de la segunda molar, y por debajo del volumen. Y el segundo punto de sutura es entre las dos molares. Y de ahí ya siguen el 3, el 4, el 5, y como ustedes ven abajo también, en la D, el 3 y el 4. ¿Ya? Esa es más o menos la secuencia de la estructura que ustedes tienen que tener presente para que el colgajo quede en su mismo lugar y quede acostado adecuado. Siguiente. Ahí tienen la dirección para que vean un video, ¿no?, donde se está haciendo el procedimiento. Y es un procedimiento simple, ¿no?, y ustedes puedan ver toda la secuencia. Acuérdense de tener todo el material adecuado, el uso, y es importante que se acostumbre que cuando hacen cirugía deben usar cánula de cirugía, no usar la cánula de saliva, porque a veces usan la cánula de saliva. En el título de generalmente deben usar cánula de cirugía, como ven aquí hay cánula de cartable, o el que no quiere usar cánula de cartable puede usar la cánula de Fresier. La cánula de Fresier es una cánula metálica, es muy buena para su práctica quirúrgica. Siguiente. ¿Y por qué le digo? Porque la cánula de sutura es más ancha y se necesita bastante irrigación y una buena aspiración. Siguiente. Ahí van a poder ver con detenimiento cuando ustedes tengan el PPT. Siguiente, por favor. Y miren la sutura, cómo se pone, ¿no?, la secuencia de sutura. Siguiente. Siguiente. Se hace la autosección y después. Siguiente. Entonces, esto es el mensaje que tiene la cirugía, no sé. Si vamos a aplicar una cosa bastante importante. La cirugía se hace con técnica. Bueno, les agradezco por su atención. Pásenme por favor la lista, ¿ya? Si hay preguntas.